2, 1. Hola a todos, bienvenidos a este evento organizado por el Crisis Group. Mi nombre es Renata Segura, soy la Deputy Director para América Latina en el programa de Crisis Group. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña intervención en inglés para la gente que nos está escuchando solamente en inglés. For those of you who need interpretation from Spanish into English, you can access it only if you're watching this event on Zoom through the app. If you're doing that, at the bottom of your screen, you're going to see a little round circle, kind of a planet symbol, where you can do interpretation, and there you can choose. If you don't have the address for the Zoom, please go to ICG's Latin American Program Twitter feed, where you will find the Zoom. And if you have any trouble connecting, please let us know through the Q&A. A ver, ahora sí volvemos al idioma en el que vamos a tener esta conversación hoy, que es español. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este panelazo. Como dije, aunque se burlaron que eso suena como si fuera que fuéramos a tomar agua de panela. Tenemos un excelente panel para conversar sobre la crisis que hay en este momento en la frontera entre Colombia y Venezuela. Voy a presentar a mis panelistas en el orden en el que van a hablar. Tenemos a Brian Ebus, mi colega consultor en Crisis Group, que lleva muy de cerca el tema sobre la frontera, quien también es periodista y ha estado contribuyendo con Crisis Group por varios años. Tenemos también a Andrés Santillano, quien es profesor del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y también un amigo muy cercano al Crisis Group. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Tenemos a Annette Hitler, la directora de estudios del Changing Character of War Center en Oxford University, quien es ahora Visiting Scholar en Harvard. Annette nos está acompañando desde Inglaterra y le agradecemos por venir a este panel al final de su día, muy amable. Y tenemos también a Socorro Ramírez, quien creo que no necesita mucha presentación para aquellos quienes siguen este tema. Socorro fue durante mucho tiempo profesora del IEPRI en la Universidad Nacional y ahora lidera la iniciativa Puentes Ciudadanos, de la que conversaremos más en detalle. Entonces, una pequeña nota sobre cómo va a funcionar la metodología. Tenemos alrededor de 1:15 más o menos, es lo que estamos esperando tener para conversar. Yo voy a hacer una ronda de preguntas para iniciar la conversación. Le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. Ellos me van a contestar de manera muy breve y concisa, 6 minutos, por favor, y voy a tomar el tiempo y como Bram sabe, no me da pena avisarles si se están pasando largo, y después vamos a abrir para respuestas y preguntas. Tenemos muchísimas personas que nos están acompañando hoy, más de 300 personas se registraron en el evento, entonces queremos tener la oportunidad de que todos puedan intervenir. Para los colegas que nos están viendo por medio de Zoom, ustedes verán que hay un Q&A abajo, un pequeño lugar donde ustedes pueden escribir las preguntas. Por favor, vayan haciéndolo en la medida en que se les ocurran y con eso podemos recogerlas y yo se las haré a los panelistas al final cuando entremos a esa fase del programa. Pero para empezar la conversación le voy a pasar la palabra a nuestro jefe, el director de América Latina y el Caribe para Crisis Group, Ivan Briscoe. Ivan. Muchísimas gracias, Renata, y muy buenas tardes a todos. Nos da enorme placer poder presentar esta discusión hoy sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. Tenemos, como ya ha dicho Renata, 4 personas que desde sus diferentes perspectivas, países y disciplinas tienen un profundo conocimiento de la región fronteriza entre los dos países. Desde hace décadas, y sobre todo, por supuesto, durante el periodo del conflicto armado colombiano, la frontera ha sido afectada por fenómenos de violencia y criminalidad, que no son nada nuevos en esta larga frontera entre los países. Pero en los últimos años, sobre todo desde 2016, la zona ha sido también afectada por la mayor emergencia humanitaria de toda América Latina y por cada vez peores tensiones bilaterales entre los dos países. La ofensiva reciente militar por parte del gobierno venezolano en Apure ha dado una nueva vuelta de tuerca
a la situación en la frontera y ha conllevado evidentes riesgos de escalada militar entre los diferentes grupos en la frontera y obviamente entre los dos estados. Sabemos claramente que hay opiniones muy divergentes sobre la realidad fronteriza y opiniones muy divergentes entre los dos gobiernos. Pero nosotros, desde Crisis Group, como una organización dedicada a prevenir y reducir y mitigar los conflictos, esperamos que este evento nos brinde un retrato real de diferentes perspectivas y también unas formas de evitar un peor conflicto en la frontera. Y con eso, muchas gracias y adelante Renata y los panelistas. Gracias, Simon. Bueno, entonces entremos en materia. Bram, tú has estado siguiendo el tema de la frontera durante muchos años, has estado viajando a la zona a través de ellos y en este momento, obviamente, después de lo que ocurrió en Apure, es un tema que tiene muchísima importancia para ambos países. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se ve esta crisis desde el lado colombiano? ¿Qué está pasando hoy día en la frontera? Gracias, Renata. Tal vez es bueno mencionar que con Crisis Group publicamos un informe sobre la frontera colombo-venezolana en el último diciembre. Hicimos trabajo de campo a ambos lados de la frontera. El informe se llama Desorden en el borde, donde también recomendamos para un mecanismo de monitorear la frontera, resolver disputas y abrir canales de comunicación y canales humanitarios. Y vemos que la crisis de frontera a ambos lados, pero sobre todo en Colombia, tiene unas dinámicas históricas, porque vemos que hay un abandono estatal desde hace siempre realmente. En la forma alertamos sobre el aumento de la presencia de grupos armados a ambos lados en la frontera, pero eso también tiene mucho que ver con la ausencia del Estado y los grupos que se pueden maniobrar en los vacíos de poder. En este momento que todo el mundo tiene los ojos puestos a Apure, al lado venezolano, y a Arauca, al lado colombiano, queremos alertar también que no tenemos que olvidar los otros lados de la frontera. Por ejemplo, nos preocupa mucho la dinámica del aumento de la presencia de los AGC que han venido aumentando movimientos al lado colombiano de la frontera en el estado norte de Santander, que colinda con Táchira. Subrayamos entonces la importancia de entender procesos históricos de abandono estatal, porque las comunidades de la frontera tienen más en común con las comunidades al otro lado y no tanto con los respectivos tomadores de decisiones en Caracas y en Bogotá. Sabemos que hay intereses invisibles en la frontera de orden público, de control territorial, pero también intereses en los recursos naturales, porque por lo largo de la frontera, a ambos lados, hay un potencial de hidrocarburos, minerales, suelos fértiles para monocultivos, que mayormente han sido inaccesibles al lado colombiano por dinámicas de conflicto del último medio siglo. Durante la pandemia y durante los cierres de frontera han aumentado su presencia los grupos armados no estatales y han incentivado las economías locales, informales, a veces ilegales, pero por el abandono estatal vemos que las comunidades de frontera y las personas que viven ahí a veces no tienen otras opciones de participar en esas economías informales o ilegales. La única cara que ven esas comunidades del Estado en ciertas ocasiones es la cara del ejército, que tiene una presencia esporádica y con su presencia a veces reprime a los mismos pueblos que tienen que participar en economías ilícitas porque no tienen muchas alternativas, pero son reprimidas por el Estado y con su mera presencia aumentan fricciones en el territorio. Eso también da más legitimidad a los grupos armados que tienen una presencia fija en el territorio. Vemos sobre todo a ambos lados, a lo largo de la frontera, que el ELN ha aumentado mucho su presencia. Comunidades nos cuentan que la presencia del ELN a veces ha incrementado el sentimiento de seguridad por su control muy estricto que tiene. Y también a veces pueblos dicen que prefieren la presencia del ELN al lado venezolano sobre la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana o la disidencia de las FARC, porque el ELN cobra menos vacunas, cuotas de extorsión, o tienen otra interactuación con la población. Pero ojo, esta táctica de generar bases sociales tiene un doble filo. Por ejemplo, el ELN puede pagar los maestros de una escuela,
pero se involucra a la cátedra. El ELN puede pagar transporte para enfermos a hospitales, pero en otros puntos cobra peaje para cualquier persona que quiera pasar con un carro o con una lancha. Con ese comportamiento, algunas comunidades se hacen al lado de un grupo no estatal y otros se oponen. Y con la presencia generan brechas culturales y brechas sociales en comunidades que vemos, por ejemplo, en la zona amazónica. Igual, en la pandemia fue campo abierto para avance de grupos armados. Es importante mencionar brevemente la dinámica en Apure, en Arauca. Vemos que en Apure el conflicto que se presentó, según fuentes y según lo que estamos mirando, tiene sus raíces en una pelea por las rentas ilícitas y por control territorial de un área donde hay múltiples grupos no estatales y estatales participando en las mismas economías ilícitas y ya se están generando roces. Por eso que están intentando quitar un actor del territorio y en vez de quitar un actor del territorio de las economías ilícitas, han aumentado fricciones y la violencia. Vemos ahí que las alianzas tienen base en, sobre todo en las economías ilícitas y en lucro, lo cual caracteriza las alianzas por una volatilidad. No tanto estas alianzas tienen su base en una ideología compartida, pero el simple hecho que se están enlazando para compartir rentas que tienen relaciones de cadena, quiero explicar que eso en un cierto momento puede generar más roces y eso es lo que estamos mirando y observando en el Apure, pero también eso puede repetirse en otras zonas, pero según mí al lado venezolano. La interpretación que eran a las capitales muy lejos de la frontera es que esas son tal vez fricciones binacionales. La respuesta, una vez más, ha sido la militarización de la frontera y otra vez lo que ven comunidades de la frontera es la única faz que conocen del Estado, los ejércitos. La mera presencia de los ejércitos en la frontera puede aumentar capital política en las respectivas capitales, pero genera tensiones que pueden explotar porque no hay canal de comunicación entre ambos lados. Yo quiero cerrar con eso porque yo creo que hay una recomendación muy clave, que es una recomendación que siempre hemos dado, que aún es más relevante en este momento. Cuando aumentan las tensiones, aunque ambos países no quieren generar un conflicto porque los costos políticos y económicos son muy altos y saben que la mera fricción genera capital político. Si no hay comunicación, ahí pueden pasar incidentes sin resolver. Entonces, esa es la introducción que quería dar y doy la palabra a Renato otra vez. Gracias, Bram. Muy buen análisis general de cómo se ve desde el lado colombiano. Quería hacerle la misma pregunta a Andrés, pero desde el lado venezolano. Naturalmente sabemos la crisis humanitaria que está afectando a Venezuela hace mucho tiempo, pero ¿cómo se ve en particular la crisis que hay en este momento en la frontera para los pobladores desde el lado venezolano? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Renata. Bueno, coincidió mucho con el análisis que hace Bram. Yo intentaré, creo que puede ser útil centrarse en las tres dimensiones que a mi modo de ver permiten entender los cambios recientes en la situación fronteriza. En primer lugar, una mayor contracción económica que ha implicado la caída de los flujos legales e ilegales de mercancías, los flujos económicos entre Venezuela y Colombia, los flujos transfronterizos, que significa, por un lado, un empobrecimiento, una desmejora de la situación social de la población fronteriza y, por otro lado, una caída significativa de las rentas ilegales. El mayor empobrecimiento de la población fronteriza va a suponer en buena medida que esta población, como bien señalaba Brans, para el lado colombiano, en el lado venezolano pasa algo parecido, encontrará en las actividades ilícitas oportunidades, opciones atractivas que de algún modo palíen la contracción en la economía local y al mismo tiempo se permite un mayor reclutamiento por parte de los grupos armados, los grupos ilícitos que operan en la zona de aquellos sectores de la población, fundamentalmente jóvenes, que no encuentran mayores alternativas. Por otro lado, la caída de las rentas ilícitas ha tenido como dos grandes efectos. Uno es que los grupos ilegales más pequeños han tendido a desaparecer, mientras los grupos
ilegales, los grupos armados de mayor tamaño, con mayor capacidad, mayores estructuras, que pueden de algún modo aprovecharse de una suerte de economía a escala, no solamente han sobrevivido, sino han logrado expandirse. Y además de esto, la contracción de las rentas ilícitas ha favorecido, y algo de esto se desprende, ya lo señalaba Abraham, ha promovido unas disputas cada vez más duras entre los grupos armados, legales e ilegales, por esta renta menguante. La segunda dimensión, semejante a lo que dijo Bram, es por supuesto la pandemia. En este año y medio, la pandemia y las restricciones que se le asocian. El cierre de la frontera, de nuevo, ha significado el bloqueo de los flujos legales, tanto de personas como de bienes. Esto ha afectado profundamente tanto la economía como la vida de la población fronteriza, y ha promovido el uso de las trochas, los pasos ilegales, controlados por grupos armados que cobran derecho de paso. Desde el 2015, los frecuentes cierres de la frontera han favorecido estas rentas, el uso de estas vías informales y estas rentas ilegales asociadas a su utilización. Además de esto, en el contexto de la pandemia, el tránsito por estos pasos informales de migrantes y retornados no controlados, el tránsito no controlado de migrantes y retornados, ha aumentado el contagio, que golpea severamente con la pandemia a la población fronteriza. Por otro lado, la pandemia ha significado una oportunidad para la expansión y consolidación del poder de los grupos ilegales y los grupos armados, porque su extensión, en la medida que la fijación, las restricciones de la movilidad para la población fronteriza ha permitido que estos grupos expandan su presencia en nuevos territorios, y en los territorios que ocupaban han consolidado su poder, en tanto que en buena medida sustituyen al Estado en la provisión de seguridad, de protección sanitaria, incluso de políticas, de medidas compensatorias sociales en una situación de falta de alternativas, como habíamos mencionado. Yo creo que la tercera dimensión, que para mí es la más importante para entender la actual situación fronteriza, tiene que ver con la supeditación, la subordinación, la subsunción de las dinámicas locales, la dinámica de la situación fronteriza, muy marcadas por factores de orden local, pero a partir del 2009 pasan a ser subordinadas a la agenda geopolítica, al contencioso geopolítico entre Caracas y Bogotá, y además a la estrategia de algunos países de la región de forzar un cambio brusco de gobierno en Venezuela. Esto ha hecho que las dinámicas locales, las dinámicas fronterizas, marcadas por arreglos locales, por arreglos entre actores legales e ilegales locales, ahora pasan a estar impregnados por una visión de seguridad de Estado por ambos lados, de parte de ambos gobiernos, que generalmente producen respuestas bélicas, militarizadas, aumentando la tensión binacional, aumentando la tensión en las fronteras y, por supuesto, perjudicando a la población fronteriza. Eso creo que es, digamos, los elementos generales que quería proponer en esta primera ronda. Mil gracias, Andrés. Muy interesante. Anet, y la pregunta que quería hacerte a ti está muy relacionada con ese tercer punto que mencionó Andrés, porque sabemos que tú has estado haciendo trabajo en Apure y en la frontera desde hace mucho tiempo, y nos interesaría, desde tu perspectiva, cómo ha cambiado esto históricamente y en qué se diferencia la crisis que estamos viendo hoy de lo que estaba pasando hace 5 años, hace una década. ¿Cómo ves que la situación es diferente hoy en día? Bueno, muchas gracias primero por invitarme a formar parte de ese panel. Yo quiero añadir a estas perspectivas de los dos lados una perspectiva transfronteriza que he aplicado también en mi investigación que has mencionado. Es un lente de territorio transfronterizo, como lo llamo en mi libro Borderland Battles, que explica la situación en la frontera. Y también solo para avisar, este libro ahora se va a publicar en mayo en español con el título Fronteras Rojas, una mirada al conflicto y el crimen desde los márgenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, de Penguin Random House. Entonces, si empezamos a ver las dinámicas de conflicto y seguridad desde las áreas transfronterizas, en vez de Bogotá o Caracas, podemos observar dos fenómenos muy importantes antes y hoy también. Uno, el orden no estatal, y dos, el efecto frontera. Entonces, el orden no estatal significa que hay una configuración de los grupos armados, su presencia y sus interacciones en el Apure y Arauca,
que han sido de carácter transfronterizo históricamente, y surge por lo que Bram también introdujo, el abandono estatal. Entonces el ELN incursionó a Arauca ya en los años 60, se consolidaron, entraron las FARC en los 70, luego las dos guerrillas ya se expandieron al lado venezolano, y en los años 90 el ELN ya orientaba a las FBL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, en Apure. Entonces todo eso es la parte histórica. Y, por ejemplo, cuando visité lugares como Guastralito, Nula o Ciudad Sucre en Apure, la gente me mostró panfletos de las FARC dirigidos a la población, lo que llamaron Colombo venezolana. Es decir, así ya en ese entonces entendieron el territorio. Luego, después del 2010, después de lo que se llamaba la guerra de las guerrillas entre la FARC y el ELN, entraron en una fase de estabilidad entre los grupos, que en el lado venezolano se manifestaba como lo que yo llamo la coexistencia pacífica. Es decir, los tres grupos, el ELN, la FARC, la FPL, estaban presentes, pero compartieron el territorio sin mayor choques entre sí. Y cuando visité también los pueblos de Arauca, en mi viaje por el río Arauca, por ejemplo, incluso en lugares como Arauquita, la percepción de las comunidades era una de dinámicas transfronterizas. No puedes entender un lado sin conocer al otro lado. Ahora, eso es relevante para el segundo fenómeno importante, el efecto frontera. Mientras que los grupos armados y las comunidades históricamente han operado y básicamente vivido de manera transfronteriza, los estados vecinos cooperan poco. Y eso produce un espacio de impunidad que les permite a los actores armados sacar provecho y cometer crímenes que muchas veces no se prosecutan. Entonces, es la falta de presencia bien coordinada también que crea los incentivos para la economía ilícita. Y al mismo tiempo, esas dinámicas se quedan muy poco visibles para los centros de los estados. Entonces, por lo general, para la población en Apure era normal tener la presencia de estos grupos, también como hemos escuchado de Bram y de Andrés, y sí hubo protestas, por ejemplo, en contra de la presencia del ELN, sobre todo hace unos 10 años, pero por lo general los grupos mantuvieron un perfil bajo. Este modus operandi era conveniente en ese momento para asegurar lo que dicen algunos la reelección de Chávez y luego para poder continuar sus operaciones sin atraer atención. Entonces, ahora bien, ¿por qué esto es relevante para la situación actual? Pues con mi programa de investigación con Compis en Oxford, gracias al apoyo del gobierno canadiense, hemos investigado lo que llamamos la doble crisis a lo largo de la frontera, es decir, la crisis de la emergencia humanitaria y de la inseguridad y cómo ha cambiado en las últimas décadas. Entonces, allá vimos que tanto el orden no estatal como el efecto frontera sigue siendo relevante para entender la región. Primero, si analizamos el orden no estatal de esa manera, vemos que la presencia de los grupos armados en los dos lados de la frontera es nada nuevo. Lo que ha cambiado es el patrón del orden. Ha cambiado de coexistencia pacífica a combates entre varios grupos. El problema entonces no es de un solo grupo, como ahora salen las noticias, la disidencia de la FARC, sino es de la constelación de varios grupos que todos tienen un interés en estar en Apure. Es decir, es un tema estructural. Hay que ver cómo reducir los incentivos para cualquier grupo armado tener presencia en Apure, no solo un solo grupo. Y segundo, con respecto al efecto frontera, hemos encontrado que justo lo que vemos ahora, los cierres de frontera, intensifican las inseguridades que vive la población. Y allá sobre todo quiero resaltar las inseguridades de las mujeres. Ha ampliado los espacios de impunidad porque los cierres no significan que la gente no cruce, sino que cruce por, como Andrés dijo, por las trochas. Entonces allá sufren, por ejemplo, abuso sexual por parte de los grupos que controlan los cruces informales de frontera. Y hemos encontrado que este efecto opera en las dos direcciones. No importa si la gente huye de Colombia a Venezuela, como todavía hace pocos años, o si huyen de Venezuela a Colombia, como hemos visto ahora con la llegada de más de 5.000 venezolanos en Arauquita. Siempre son más vulnerables ahora que la frontera está formalmente cerrada, porque los grupos armados se aprovechan del efecto frontera. Entonces, es por eso que es tan importante que haya colaboración entre los dos lados de la frontera para mejorar la situación, incluso si es empezado por el nivel local o regional, si no es posible a nivel nacional. Y pues pienso que solo con colaboración bilateral se puede mitigar ese efecto frontera
y también ayudaría a reducir los incentivos para los grupos armados para que dejen de formar parte de un orden no estatal y se convierta en un orden provisto por los estados con presencia de instituciones civiles del Estado. Gracias. Gracias, Annette. Muy interesante. Y eso que mencionaste al final me da pie a hacerle una pregunta a Socorro, precisamente sobre los esfuerzos que se han hecho a nivel local, pero también nacional, para hacer, digamos, esfuerzos ciudadanos y también estatales de resolución y prevención de conflictos. Socorro, tú que has estado a través de puentes tan involucrada con las comunidades en la región, ¿cómo ves esos esfuerzos transfronterizos, digámoslo de una manera, y cómo ves los esfuerzos locales, digamos, de una perspectiva más nacional? Gracias, Renata, y gracias a todos. Estos enfrentamientos en Apure y el desplazamiento poblacional hacia Arauca se dan en medio de un momento muy crítico de la relación colombo-venezolana, por lo menos con 7 agravantes. 2 años sin relaciones diplomáticas ni consulares, más de 5 años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales, lo que ha aprovechado toda la criminalidad y afecta enormemente al éxodo poblacional y al comercio. Paralizada toda esa rica institucionalidad que construyeron en unos momentos estos 2 países para manejar esa compleja vecindad. Inexistencia de un canal mínimo que permita alguna comunicación entre las instituciones de los 2 lados para atender problemas transfronterizos agravados. Diplomacia del micrófono llena de amenazas de parte de los 2 gobiernos centrales. Movilización de tropas y ejercicios militares a ambos lados con señales bastante preocupantes. Vuelos espías de Estados Unidos y de Rusia en la zona. Entonces, en ese escalamiento tan peligroso, Puentes Ciudadanos, que viene funcionando desde el 2019, aglutinando personas venezolanas y colombianas vinculadas a universidades, a organizaciones de acción humanitaria, a cámaras de comercio, a sectores sociales de ambos lados de la frontera, junto con Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa en Venezuela. El 31 de marzo, viendo este contexto con los acontecimientos de Apure, hicimos un llamado, en primer lugar, a los 2 gobiernos, pidiéndoles sensatez, permitan que actúe Naciones Unidas y la comunidad internacional en el terreno para ayudar a activar una instancia que permita la atención humanitaria y de estos problemas transfronterizos, y para que se haga realmente el intercambio de información epidemiológica que permita una respuesta coordinada y por lo tanto ante la pandemia, y reabrir los pasos fronterizos formales. Y al secretario general de Naciones Unidas le pedíamos designe un enviado para que ayude a coordinar esfuerzos de tal manera que se edifique un canal de comunicación y de protección a los habitantes de frontera, que se establezca un mecanismo de vigilancia de la protección de los derechos humanos, y para ayudar a la asistencia humanitaria con este éxodo poblacional que se ve tan afectado por estas tensiones. Y ayúdanos a generar posibilidades de desmovilización de esas estructuras y grupos armados irregulares que operan a ambos lados de la frontera. También le pedíamos a Naciones Unidas ayude a eliminar las minas antipersona y los restos de municiones usados que no han explosionado, para evitar que las poblaciones locales sigan pagando costos tan altos. Bueno, en ese mensaje, muy rápidamente tuvimos un despliegue extraordinario en los medios de comunicación y en redes sociales de los 2 países respaldando la petición que firmaron
más de 370 venezolanos y colombianos y más de 70 ONGs de los dos países, y muchos fue traducido por WOLA al inglés y fue traducido en Europa también al francés. Entonces ha circulado mucho y eso ha permitido que despleguemos un diálogo con distintos gobiernos, con las propias Naciones Unidas, con ONGs internacionales, para ver cómo ayudamos a darle forma a que la cooperación internacional pueda ayudar a bajar la tensión y a evitar el altísimo riesgo de un enfrentamiento que pueda generar todavía más drama en esta frontera tan llena de interacciones que no miran Caracas y Bogotá. Y al mismo tiempo, Puentes Ciudadanos ha seguido funcionando en torno a los 5 ejes en torno a los cuales se articula y desarrolla tanto análisis, seguimiento de la situación como formulación de propuestas, relación con uno y otro sector de ambos lados que están relacionados con esas temáticas, y ha ejercido una especie de diplomacia ciudadana. Los 5 ejes son: primero, salida pacífica y negociada entre los venezolanos de la crisis de ese país. Segundo, implementación del acuerdo de paz en Colombia, en particular en las zonas fronterizas, y avance para construir la paz completa, en particular con el ELN. Atención integral, tercer punto, a ese éxodo poblacional y derechos y posibilidades de inserción de ese éxodo desde Venezuela. Cuarto, reconocimiento de la problemática fronteriza y de alternativas para hacerle frente, en primer lugar en diálogo con las gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales de ambos lados de la frontera. Y quinto, reconstrucción de esas relaciones institucionales entre Colombia y Venezuela, que no pueden seguir estando paralizadas, porque el drama es absolutamente alarmante el que se ha generado por esta situación, y si no ayudamos a que la comunidad internacional facilite canales que bajen la tensión, podemos estar a puertas de una gravísima situación entre los dos países. Gracias, Socorro. Antes de pasar a las preguntas de más sustancia, alguien estaba preguntando cómo pueden ellos leer el statement que hizo Puentes Ciudadanos. ¿Está en algún website o donde la gente puede encontrarlo si no lo ha visto, lo que ustedes produjeron, la llamada, la carta? Bueno, los medios de comunicación masivamente los sacaron. Tal vez le voy a pedir a mi colega Juliana, que nos está ayudando, si lo puede poner en el chat, si lo busca en el internet y lo pone en el chat para que la gente que nos está leyendo pueda encontrar el texto. Mil gracias a todos. Tengo una lista ya larga de preguntas, entonces voy a hacerlas brevemente y vemos si alcanzamos a resolverlas todas en nuestra primera mirada. Creo que quizás para Bram esta primera pregunta y las otras se las hago al panel en general. Hay muchas personas que nos están preguntando cuáles son los actores armados que están en la frontera, cómo son sus relaciones con las economías ilícitas, particularmente los actores armados colombianos que están en el lado de la frontera. Entonces, si nos puedes contar eso. Bram, dame un minuto, hago todas las preguntas, con eso pueden empezar a pensar en las respuestas. También, precisamente relacionado con lo que estaba diciendo Socorro hace poco, existe la pregunta si hay un riesgo alto de que haya una confrontación militar debido a la crisis que ha habido en semanas recientes. Y relacionado con eso, tanto Caracas como Bogotá han dicho que los actores armados que están operando en la frontera funcionan realmente como proxies del otro gobierno. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué tanta autonomía tienen estos actores que están en la frontera?
Creo que fue Anet la que mencionó la importancia de reducir los incentivos de los grupos armados irregulares. Y nos hacen la pregunta, ¿cómo exactamente se podría hacer? ¿Qué sugerencias concretas hay en ese sentido? Y para todos, quizás, ¿cuáles serían los pasos importantes para tomar para que haya mejores canales de comunicación? Sabemos que el gobierno de Caracas propuso que el secretario general hiciera buenos oficios. No ha habido respuesta de Colombia todavía en ese sentido, pero ¿qué otros pasos se podrían tomar para quizás empezar a establecer medios de comunicación entre las dos naciones antes de que lleguemos a esa etapa? Y finalmente, ¿por qué creen ustedes, y esta pregunta quizás Andrés quiera responderla, pero se la dejo a todos, es que Venezuela lanzó su ofensiva en Apure en este momento? ¿Hubo algo que hizo que ocurriera ahora y no antes? Si quieres, entonces empezamos con Bram. Gracias, Renata. Yo creo que Anet Idler ya mostró que tu pregunta se puede responder con un libro, pero para responder de manera lo más breve que puedo, yo creo que para entender un poquito la dinámica de grupos armados no estatales, a ambos lados de la frontera, primero hay que entender que ellos tienen una muy grande movilidad. Vimos cuando el ELN peleaba los rastrojos en el eje Táchira norte de Santander, que ellos mandaron tropas de Apure para arriba para ayudar. Los AGC, que ahora están aumentando su presencia en el municipio de Tibú y la zona metropolitana del Cúcuta, mandaron tropas hasta con aviones, según lo que yo entiendo de medios, desde la zona del Urabá colombiano para la frontera. Sabemos que el Frente 10 que está peleado con el ejército venezolano en el estado de Apure, aunque parece una agresión temporal en este momento, está recibiendo ayudas de Colombia que vienen de diferentes lados de la frontera. Entonces es importante entender que eso es un bioma en movimiento, hay diferentes grupos, hay alianzas que se hacen y se quiebran por el tema de las economías ilícitas. Tal vez para empezar rápidamente la frontera sur, vemos que en el Vichara y el Guainía hay grupos, facciones diferentes de la disidencia, las FARC y el ELN, hay bandas locales como los puntilleros del Vichara, pero también han visto al AGC operar. Al lado venezolano, de gran preocupación es la situación de Amazonas, porque hay una grave afectación de los pueblos originarios a la Amazonía venezolana. Ellos piden ayuda, pero no tanto la ayuda de que el ejército se involucre y hace las cosas peores. No tanto la ayuda que hay manipulación en la prensa por servicios de inteligencia que quieren quitar el agua al pez o romper la base social de la guerrilla, que desde el punto de vista estratégico militar puede ser inteligente, pero desde el punto de vista humanitario es un fracaso. En el Amazonas hay una facción de la disidencia de las FARC que se llama Acacio Mirina, que tanto tiene relaciones con la Segunda Marquetalia, liderado por el ex negociador de las FARC, Iván Márquez, pero también tienen nexos con otras facciones de la disidencia de las FARC de bajo comando de Gentil Duarte. Entonces vemos que hay diferentes alianzas que se puede hacer, que se puede romper. El actor más dominante de la frontera es el ELN a ambos lados. Yendo más arriba también encontramos expansiones del ELN en el estado venezolano Táchira, Zulia. En el Zulia, en particular el ELN, conjuntamente con fuerzas estatales venezolanas, combatieron un grupo que se llamaba La Zona, que se manifestaron de una manera muy agresiva entre Macao en Colombia y Maracaibo en Venezuela. El ELN con el civil limpió la zona y instalaron su control. Más abajo en Alcatatumo, que es la zona donde hay más violencia estructural, vemos que hay nuevas alianzas, o relativamente nuevo, entre el ELN y disidencia de las FARC. El EPL, que antes era un actor, ya casi no juega un papel de importancia. Los AGC vinieron a ayudar los rastrojos, que fueron también combatidos por otro grupo armado. Y entre todos esos complejidades andan enviados de los carteles mexicanos que se bajaron a la cadena donde compran la droga más barato, pero pueden pagar más que siempre han pagado actores colombianos y andan comprando todo lo que pueden. Los mexicanos no andan armados, pero más bien andan ahí como compradores escoltados por los grupos colombianos. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta es muy complicado y podría dar una respuesta diferente cada semana porque el panorama cambia muy rápido.
Por lo tanto, es muy peligroso respuestas estatales no basadas en la realidad ni en evidencia verídica. Cuando quieran combatir las economías ilícitas, sería más bien una estrategia cumplir con los acuerdos de paz en Colombia, cumplir con proyectos de desarrollo ya prometidos, y no tanto con el retomar de la guerra contra las drogas por medio de las personas aéreas, que sabemos que va a aumentar la conflictividad y aumentar la vulnerabilidad de pueblos cercanos a cultivos de coca, como en la zona de Catatumbo. Fueron unas cosas que quería compartir, pero con mucho gusto específico en otra pregunta. Gracias, y debemos decir que estamos trabajando en finalizar un comentario que Bram escribió sobre precisamente la frontera, que esperamos salga en los próximos días y donde algunos de estos temas se clarifican. Andrés, quizás te doy la pregunta y te voy a añadir una preguntita extra que acabé de ver que está relacionado. Alguien nos pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el argumento que ha habido de que hay relaciones entre Caracas y la segunda Marquetalia, y que un poco esa alianza es lo que determinó los ataques en Apure? Si tú ves que hay alguna evidencia para apoyar esa teoría. Sí, de nuevo, gracias. Yo suscribo plenamente lo que dice Bram. A mí me parece poco productivo estar haciendo una especie de labor de taxonomía zoológica, de identificación y fijación de los grupos que actúan en la frontera, porque es completamente dinámico y quizás en el fondo irrelevante. Es irrelevante porque, bueno, son más que preguntarse qué estructuras, que a veces las estructuras cambian sencillamente de nombre y ya. Por ejemplo, en el caso de los rastrojos en Boca de Grita, que después de haber aparecido con el jefe de la oposición cruzándolo por las trochas al lado colombiano para los eventos estos célebres de Cúcuta el 22 de febrero pasado, súbitamente dejaron de llamarse los rastrojos para intentando lavarse el rostro frente al Estado venezolano, llamarse Colectivo de Seguridad Fronteriza. Es decir, o la misma zona a la que hablaba Bram, que puede ser, es una denominación que tiene distintos grupos, o que el mismo grupo que se llama la zona cambia de nombre. Es decir, que es ocioso casi preguntarse por los nombres, como que pudiera hablarse de una identidad fija y una especie de estasis, de estabilidad de los grupos. Más bien yo creo que hay que ver las dinámicas y las condiciones que hacen que esto varíe. Cuando yo empecé a trabajar en la frontera en el 2017, 2018, toda la frontera del Táchira y buena parte de la frontera del Zulia estaba en manos de un archipiélago de grupos que se autodenominaban genéricamente paracos, que de algún modo tenían unas relaciones un poco difusas e imprecisas con las derivas o las herencias del viejo paramilitarismo, lo que podría llamarse el neoparamilitarismo, los rastrojos, los urabeños, que ahora reaparece con esta autodefensa gaitanista de la que hablaba Bram. Por cierto, que sirve para discutir la pregunta que hacían sobre la relación entre el gobierno y los grupos armados. Paradójicamente, durante el gobierno de Chávez, toda la frontera del Táchira, que había estado durante décadas bajo la hegemonía, como bien decía Annette y Bram, bajo la hegemonía del ELN, pasó a estar fundamentalmente controlado por grupos paramilitares. Es decir, esto habla de la imprecisión de ver unas relaciones mecánicas entre ideologías y control, o entre el gobierno central y grupos en la frontera. Porque esto respondía a arreglos muy locales entre alcaldes, policías, cuerpos de seguridad, incluso militares, y los distintos grupos armados, dando paradojas que municipios, por ejemplo, que estaban controlados por la oposición venezolana, el alcalde hacía acuerdos con el ELN, y municipios controlados, fronterizos controlados por el PSUV, por el partido de gobierno, hacían acuerdos informales con grupos paramilitares. Esto, que fue el cuadro que yo conocí durante 2 años, cambia súbitamente a partir del 2019 por estos factores que yo intentaba proponerles. Por un lado, porque se contrae la economía ilícita, las rentas ilegales, los grupos más grandes, en este caso el ELN, logra sobrevivir y expandirse. Y sobre todo porque hay ahí por primera vez, me parece, o por primera vez en mucho tiempo, la agenda nacional, la agenda de Caracas, o la agenda
de los dos países, la agenda geopolítica entre los dos países, pasa a controlar en buena medida, determinar en buena medida lo que ocurría en la frontera, que antes tributaba a las lógicas más locales. Entonces, después de lo que ocurrió en Cúcuta en 2019, el gobierno venezolano percibe un grave problema de seguridad nacional en la frontera y hace un barrido de los grupos que podía considerar adversos, y detrás de este barrido, ¿cuál es el compromiso abierto o no? Es una pregunta difícil de responder con trabajo de campo, pero detrás de este barrido aparece el ELN, aprovecha el vacío y ocupa en buena medida la zona despejada por los cuerpos de seguridad, a veces incluso aparentemente en colaboración con los cuerpos de seguridad. Esto es lo que ocurre, es decir, que hay una lógica mucho más marcada por las preocupaciones por la seguridad del Estado de Caracas. Me parece que esto también ocurre del lado de Bogotá. Es decir, el problema más significativo, el factor más significativo en estos momentos de la frontera es su subordinación a las agendas de contencioso Caracas-Bogotá. A mí me parece que algo parecido puede servir para explicar lo de Apures. Bueno, lo de Apures, por supuesto, también sí es muy opaco. Hemos estado haciendo entrevistas con actores en la zona. Antes incluso, porque hay que señalar que los enfrentamientos con esta disidencia de la FARC se remontan al menos con un importante nivel de intensidad al último trimestre del año pasado, el año 2020. Es decir, que hay antecedentes significativos importantes. Lo que yo puedo entender es que este grupo, a ver, la presencia de la FARC, incluso ante la desmovilización y del ELN en la zona de Apure, es histórica, porque es de algún modo el reflejo de su control, de su fuerte presencia en el lado de Arauca. Incluso la contienda armada que se dio entre estas dos estructuras en la década pasada, en la primera década del siglo XX, entre el 2005 y 2010, también se tradujo, se importó a este lado de la frontera, como bien decía Anet. Hubo manifestaciones contra la presencia del ELN, justamente porque entraba en este contencioso entre la FARC, el ELN, las FBL, que de algún modo empezó a actuar allí. Es decir, que hay una presencia muy vieja de la FARC y del ELN, que en el caso de la FARC heredó la disidencia de la FARC, frente de Décimo Martín Villa, que empezó a crecer mucho durante este tiempo, porque empezó a expandirse, de algún modo poniendo en peligro los acuerdos informales que había llegado con los otros actores armados, legales o ilegales, incluso involucrándose de manera muy abierta, muy ostentosa en operaciones de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Era además una guerrilla de mucha visibilidad, a diferencia del ELN, que generalmente andan de civiles, diluidos entre la población, no son visibles, no hacen campamentos visibles, tenían campamentos muy importantes, numéricamente muy visibles, en una zona muy vulnerable, muy peligrosa de la frontera. Y yo creo que aquí terminan confluyendo los intereses y las contiendas locales con un problema de Caracas, el riesgo que significa para su seguridad la presencia de esta estructura tan visible, tan peligrosa, o sea, no controlada del todo en su propio territorio. Entonces yo creo que es una confluencia tanto de las lógicas locales como una mirada mucho más, una mirada del gobierno central mucho más impregnada de la percepción de una amenaza que puede venir por la frontera colombo-venezolana. Yo la verdad que, habiendo estado en la zona, conociendo gente en la zona, entrevistando gente en la zona, incluso durante los mismos combates el mes pasado, entrevistando a actores involucrados en los combates, nunca he escuchado de la presencia de la Segunda Marquetalia como presencia militar importante. En cambio, es distinto en el norte, por ejemplo, en Perijá, que hay algunas referencias. Pero en esta zona de Apure nunca he escuchado la Segunda Marquetalia, pues, así que no tengo ningún elemento para sospechar, digamos, esta versión que se ha dado, que fue una especie de posición de favorecer, de una decisión del gobierno central venezolano para favorecer a la Segunda Marquetalia. Realmente, más allá de las posiciones políticas que se pueden tener sobre el gobierno venezolano, no me imagino a Iván Márquez llamando al ministro de la Defensa para que bombardeen a unos enemigos suyos. O sea, me parece que es una cosa
un poco delirantes, y los datos del terreno parecen apuntar a otro tipo de articulaciones que aparecen poco visibles en la opinión pública. Sobre el problema, hay una pregunta muy importante que hacías, que yo sí quisiera referirme a ella, sobre el problema, los riesgos de una confrontación armada entre Caracas y Bogotá, entre Venezuela, o sea, una escalada que llegue a una confrontación armada. A mí me parece que ninguno de los gobiernos debería estar interesado en esto. Lamentablemente creo que hay intereses en ambos lados en aprovechar el status quo de la tensión. El gobierno de de Duque, el gobierno de Duque, digamos, saca provechos, criminaliza sus propias oposiciones en un año electoral, etcétera, 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 y mantiene un estado de alarma que siempre le ha sido útil a este proyecto político. Y el gobierno de Venezuela logra cohesión social, cohesión política, cohesión institucional en las Fuerzas Armadas, a propósito de la amenaza colombiana. Pero en el fondo ninguno de los dos gobiernos me parece que estaría interesado en que esto llegue a más, que el agua llegue, que la sangre llegue al río. Sin embargo, el grave problema es que se juega con fuego, porque no hay ningún mecanismo de comunicación, de coordinación, es decir, ninguna posibilidad de desescalar si las cosas se ponen mucho más calientes, si sube la temperatura, y esto es una zona muy ingobernable y muy conflictiva, que cualquier cosa puede disparar una rápida y dramática evolución de los acontecimientos. Yo creo que como ha señalado muy bien Socorro, es una oportunidad, no solamente una oportunidad, sino que es un imperativo que ambos gobiernos, por lo menos, por el bienestar de su población y particularmente la población fronteriza o transfronteriza, logren niveles de acuerdo y niveles de comunicación que eviten que ocurra una tragedia. Mil gracias, Andrés. Voy a tomarme una pequeña prerrogativa de moderadora y voy a lanzar al agua dos preguntas más que nos hicieron que me gustaría que Annette y Socorro quizás contestaran. Y me parece que están bien ubicadas para hacerlo, que es un poco mirar las dinámicas geopolíticas que hay alrededor de la crisis venezolana y cómo influye en eso lo que está pasando en la frontera. Francine Hackman nos pregunta por el papel de Estados Unidos y Rusia y cómo eso puede estar influyendo en lo que está pasando en este momento. Jessica Falleta nos pregunta cómo va a afectar el cambio de gobierno en Ecuador, las dinámicas regionales y la manera como esto pueda resolverse de una manera más pacífica o no. Y quizás le voy a pedir a Ivan que nos dé una respuesta sobre la pregunta que surge en cada vez que hablamos sobre Venezuela, sobre ¿está Hezbollah en Venezuela o no? Eso es algo que es creíble y está muy relacionado con, digamos, este discurso geopolítico. Entonces, Annette, perdona que te tires además de lo que ya te había preguntado, pero sería interesante oír tu opinión sobre eso. Gracias. Voy a empezar con las otras preguntas también. Primero sobre la reconfiguración de los grupos. Solo quería enfatizar que, como ya dijeron también Andrés y Bram, que realmente los nombres, los labels de los grupos cambian muy rápidamente y por eso no es tan útil necesariamente mirar un solo grupo y ver por qué está allá y cuándo se va, sino en cambio ver, por ejemplo, cuáles son estos patrones más amplios en el territorio. Eso nos indica dónde va a ser probable que haya presencia de ciertos grupos. Entonces, lo que hago, por ejemplo, en mi investigación es ver cómo es la lógica de los flujos ilícitos en el territorio, cómo es la geografía y las rutas son relevantes, dónde sacan la droga, dónde hay las condiciones climáticas adecuadas para cultivar la coca y dónde pueden esconder en laboratorios. Y eso nos indica qué tipo de presencia de grupos vemos en el territorio. Entonces, por ejemplo, en puntos estratégicos como puertos o en ciudades de donde sacan la droga de Colombia, por ejemplo, a Venezuela, esos donde es muy probable que haya rivalidad, es decir, alianzas tácticas, frágiles, que siempre va a haber muchísimos grupos que se pelean por este punto estratégico. En otras partes más rurales, por ejemplo, donde hay las condiciones climáticas para cultivar la coca, allá es más probable que haya acuerdos estables
entre los diferentes grupos, lo que llamo amistad. Es decir, si vemos en el territorio donde hay carreteras, incluso donde hay los ríos, donde están luego los puertos en el Caribe, en La Guajira, por ejemplo, allá podemos ya ver qué tipo de violencia vamos a ver, independientemente del nombre del grupo específico. Y obviamente entonces eso es como un equilibrio de los diferentes patrones, donde hay rivalidad o estos acuerdos estables y también combate. Y luego cuando hay sucesos como choques de afuera, eso cambia. Entonces eso fue, por ejemplo, en el 2015 cuando murió el broker Megateo, que mantuvo la estabilidad de alguna manera de la producción de cocaína en el Catatumbo, y eso se desestabilizó. Y luego con la desmovilización de la FARC, otra vez, eso rompe cierto equilibrio y por eso vemos una reconfiguración de los grupos. Y lo mismo ahora con la expansión de la disidencia, que otra vez destabiliza este equilibrio que había antes. Es decir, si entendemos la geografía y analizamos dónde es probable que haya la presencia, podemos ver qué tipo de violencia hay en el territorio. Y eso obviamente es relevante para las respuestas, porque necesitamos respuestas diferenciadas que deberían estar basadas en este análisis de mapear los flujos y no simplemente una respuesta general para todos los lugares. Luego la pregunta sobre cómo se puede reducir los incentivos para los grupos armados. Yo diría que aquí volvemos al primer punto que hizo Bram también, el abandono estatal. Si hay incentivos para la economía legal, eso ya cambia muchísimo el panorama. ¿Cuáles serían esos incentivos? Pues primero, promover el comercio transfronterizo legal. Hay muchas oportunidades, no solo en el área muy urbano de Cúcuta, San Antonio de Táchira, sino a lo largo de la frontera para promover el comercio legal transfronterizo, que también da oportunidades a la gente. Luego, segundo, invertir y apoyar proyectos productivos, la agricultura legal también en esa zona, porque son zonas muy fértiles, muy ricos también. Tercero, mejorar la infraestructura vial, la infraestructura de la electricidad, para realmente dar las oportunidades a la gente a poder invertir en eso y para contribuir a la economía. Y luego, obviamente, también el punto de educación es importante. Es decir, reducir los incentivos para los grupos armados realmente es invertir en la población transfronteriza en este área. Ahora sobre las dinámicas geopolíticas. Bueno, eso es un punto súper relevante, obviamente, y muy importante, y yo creo que allá tenemos que ver no solo países individuales, también la región como tal. Y en el caso de la crisis de Venezuela, lo que vemos realmente es ahora una cierta falta de liderazgo regional en América Latina. ¿Quién asume el liderazgo en realmente pues mejorar la situación? Los países Brasil, México, que antes han sido como los líderes en América Latina, ahora tienen problemas en la casa. La pandemia obviamente lo hace más complicado también. Y también además salimos de años de la administración de Trump, que también no ha invertido, digamos, mucha atención en mejorar la crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, ahora hay mucha esperanza que con la administración de Biden en Estados Unidos eso puede cambiar, que puede haber un apoyo aquí que no había antes. Y eso obviamente no solo tiene que ver con lo que está pasando localmente, sino también, yo diría, incluso más afuera de la región con, por ejemplo, la influencia que China tiene en la región. Entonces hay que ver todos esos diferentes niveles. Por un lado es, sí, qué está pasando a nivel local, la emergencia humanitaria en la frontera, pero también cuáles serían las consideraciones a largo plazo de países como Estados Unidos, dado que hay cada vez más influencia de otros actores en la región. Lo vemos ahora con lo que llamamos ahora la diplomacia de las vacunas. ¿Quién provee las vacunas, por ejemplo, en muchos países en América Latina? Pues es también China. Entonces hay que ver esas dinámicas que también dan incentivos para ciertos actores en actuar, pero también
hay que tenerlos en cuenta para realmente ver cuáles son las posibles soluciones a nivel local, porque son todos interconectados. Y yo diría lo dejo aquí por ahora. Mil gracias, Annette. Socorro, ¿quieres lanzarte tú? Bueno, me parece que en las preguntas hay varias... No, Socorro, solo para que sepas que no tienes la cámara prendida. Ah, bueno, gracias. Ahora sí. En las preguntas hay varios puntos que me parece importante de resaltar. El secretario general de Naciones Unidas puede tener una gama amplia de alternativas para ayudar a distensionar una situación como esta. Algunas dependen de los gobiernos, de que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad decidan. Eso no es fácil, porque los aliados de cada uno de los dos países pues jugarán allí sus cartas. Pero el propio secretario general sí tiene una buena gama de posibilidades de actuación y de hecho podría, por ejemplo, a organismos de Naciones Unidas que actúan a uno u otro lado de la frontera, darles unos mandatos que faciliten alguna posibilidad de jugar un papel para bajar las posibilidades y el riesgo de que esta situación en este contexto tan complejo y metido en la dinámica geopolítica termine agravando la situación. Entonces, me parece que no todo depende de que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General opten por una u otra forma de presencia en Venezuela, sino que en este caso se trataría de muy concretamente unos buenos oficios para ayudar a generar un canal de comunicación que ha existido en todos los conflictos, hasta en los más agudos. Siempre ha habido alguna manera, lo han tenido Cuba y Estados Unidos siempre, por fortuna, algún canal posible. En dos países con semejante cantidad de interacciones positivas y complicadas, es imposible que no exista ningún canal de comunicación. El paralizar lo consular, por ejemplo, es un daño que todavía agrava más la situación de las poblaciones y de este éxodo poblacional. Por eso hemos venido insistiendo en que, por ejemplo, a través de un tercer país como un primer paso, cada lado pueda atender a sus nacionales para todo tipo de trámite que de no tenerlas genera condiciones irregulares para los nacionales de cada uno de los dos países y eso agrava su situación de vulnerabilidad. Pero paulatinamente podría abrirse a algunos tipos de consulados en zonas de mayor necesidad para los nacionales de cada uno de los dos países. Me parece que lo último será las relaciones diplomáticas. Esa no es nuestra petición. Nuestra petición es algún canal de comunicación que evite que esto siga esta tendencia de agravamiento y un momento como este tan delicado, si los dos gobiernos no paran esta diplomacia del micrófono que le mete todavía más candela, pues la situación va a ser muy complicada. Me parece que hay otras preguntas que tienen que ver con algo sustancial y es cómo América Latina y el Caribe pueden articularse para poder incidir en que Venezuela logre una verdadera negociación que permita una real transición y una reconstrucción de ese país tan destruido por todas las crisis. Me parece que es un buen momento
porque desafortunadamente el Grupo de Lima se desmembró, perdió una oportunidad en que la región pudiera concertar unas posibilidades de incidencia mayor. Creo que la actuación en particular del gobierno de Iván Duque en alianza con Trump sobre todas las cartas sobre la mesa, incluida la amenaza de intervención, hizo mucho daño a esa posibilidad que es una necesidad, y es que América Latina y el Caribe, en una crisis tan grave como la venezolana, con impactos tan grandes de todo orden para la región, tiene que tener la capacidad de construir un diálogo y de generar unas posibilidades de ayudar a esa negociación y a esa transición en Venezuela pacífica, negociada hacia la democracia, en lugar de pensar que una acción externa va a generar un cambio en una situación tan compleja. Y por último, me parece que en este contexto geopolítico tan complejo, sin lugar a dudas que lo que haga Estados Unidos, Rusia, China, va a marcar en buena medida para uno u otro lado la situación. Es de esperar que Biden logre apoyar ese proceso negociador, vea el daño hecho por su antecesor en su política frente a Venezuela, y ojalá Rusia y China vean que incluso hasta sus propios intereses inmediatos están en juego también si no contribuyen a una salida pacífica de esa crisis venezolana para garantizar que pueda atenderse los problemas acumulados en Venezuela, pero también en la frontera con Colombia. Y gracias, Socorro. Iván, quizás si quieres hablar sobre Hezbollah. Sí, muchas gracias. Bueno, Hezbollah obviamente es una organización comunitaria, sectaria, política, religiosa del Líbano con vínculos fuertes con el gobierno de Irán. Entonces, la pregunta lógica es qué estaría haciendo en Venezuela o en la frontera con Colombia. O sea, hay una cierta cantidad de evidencia circunstancial que sugiere que Hezbollah podría, en principio, jugar un papel en la frontera, en el conflicto entre Venezuela y sus vecinos. La cosa más importante para decir es que Hezbollah sí tuvo una participación en el peor atentado terrorista de toda América Latina, que ocurrió en Argentina, en Buenos Aires, en 1994, el atentado contra AMIA, un centro judío de Buenos Aires, y la evidencia en ese punto es considerable. Basado en ese punto, las actividades de Hezbollah en cuanto a esa explosión tuvo que ver con su presencia en Ciudad del Este, o sea, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. También sabemos que directamente o indirectamente, por medio de la política de Chávez hacia Oriente Medio, había un contacto entre gente de Hezbollah y ministros del gobierno de Chávez hace una década o más. También una presencia de una comunidad libanesa importante en Venezuela, como en toda América Latina. Y obviamente sabemos muy bien que Irán es un aliado fundamental del gobierno de Maduro en este momento y participó en una operación, varias operaciones de exportar combustible el año pasado a Venezuela en momentos de gran escasez. Dicho eso, realmente, en base de todas las investigaciones que he visto y hemos hecho en la frontera, no vemos una presencia armada de Hezbollah, no tenemos informes sobre la presencia de Hezbollah en la frontera. Sabemos que es una preocupación de Estados Unidos, hasta un cierto punto las autoridades colombianas, que ven el peligro de esta colusión supuesta entre el gobierno de Maduro y Hezbollah, pero hasta ahora no hay evidencia y francamente es una región que ya tiene tantos grupos armados diferentes, como ha explicado nuestros panelistas, que no creo que entraría ni conseguiría el espacio que necesita para operar. Pero
estamos siempre abiertos a las nuevas evidencias en este punto. Gracias. Gracias, Ivan. Bueno, estamos llegando al final del tiempo, pero tengo muchas preguntas, entonces voy a hacer unas 4 últimas preguntas que espero que me pueda contestar el panel de manera más bien breve para no abusar de la generosidad de los televidentes, digámosles así, y de ustedes mismos. Tengo 2 preguntas que están un poco relacionadas con la cuestión de los refugiados venezolanos. Una es si el estatus de protección temporal que dio el gobierno colombiano es de alguna manera algo que va a ayudar a pacificar la frontera porque le va a quitar incentivos a los inmigrantes a unirse a grupos armados ilícitos, o si, digamos, eso es como wishful thinking y no va a tener un impacto así tan grande. Y alguien también me está preguntando sobre el proceso de Quito y cómo ven ustedes el proceso de Quito como quizás ese espacio donde América Latina está jugando ese papel al que ahora se refería Socorro. Y la segunda pregunta, o 2 preguntas relacionadas, es con el papel de las FAES, tanto en los combates en Apure y con otras. Francine nos pregunta si el papel de las FAES quizás está mostrándonos una actitud un poco militarista desde el lado venezolano, donde no hay mucha respuesta más civil, pero también hay una pregunta sobre el papel que ha tenido las FAES en intervenciones en contextos urbanos, donde los civiles, donde hay más costo para los civiles, en particular en la frontera. ¿Cómo ven ustedes el papel de las FAES en estos 2 términos? Esas son como las 2 preguntas, una sobre estatus de protección y Quito y las FAES en esos 2 sentidos. Entonces, Bram, quizá, perdón, una más que sí era para Bram específicamente, que es sobre el oro. ¿Y cómo ves tú la relación entre conflicto y cooperación de los actores armados estatales y no estatales en Venezuela alrededor de la producción de oro? Bram podría hablar sobre esto por ahí 2 días, o sea que vamos a pedirle que lo haga de la manera más concisa, y Andrés, obviamente, si tú tienes algo que añadir a lo que él diga, te agradecemos. Bram. Gracias, Renata. No voy a responder a todas las preguntas por tomando en cuenta el tiempo. Tal vez muy brevemente sobre el FAES. El hecho que FAES participó en los enfrentamientos en Apure por muchos ha sido una manera de evidenciar la falta de confianza del mismo Estado en sus tropas locales de la Fuerza Armada Bolivariana, tanto de la Guardia Nacional Venezolana. Igual sabemos que a veces mandan escuadrones de muerte de Caracas, podemos nombrarlo así, ya que también la ONU a estar identificando estos equipos que mandan desde Caracas, que siempre están sembrando cuerpos por toda la zona, a varios lados del país. Tienen varios incentivos que puede ser falta de confianza en tropas locales, pero también puede tener, ser una muestra de un aumento de confianza en ciertos aliados dentro de equipos de seguridad que también participan en economías ilícitas o van para lucrarse en ciertas zonas. También sabemos que estos mismos equipos mandan a veces a zonas mineras para entrar con realmente órdenes de ejecutar la competición, y lo vemos como algo muy grave, y eso también ha influenciado un poquito la brutalidad de la violencia en el estado de Apure. Pero tal vez sobre FAES, Andrés también puede explicar más. Quería responder a la pregunta sobre el estatus de protección, si eso es wishful thinking. Pues espero que no, pero creo que sí. Ahí hay unas respuestas muy breves. Primeramente, hay unas barreras muy grandes para personas que ya se encuentran en una situación de informalidad de aplicar para este nuevo estatus, porque no tienen cómo evidenciar su identidad, porque a veces ni siquiera tienen un tarjeta de identidad. Y además necesitan evidenciar cómo y cuándo entraron a Colombia. Yo creo que durante el cierre de la frontera, la alternativa para cruzar es por trochas
rutas o cruces informales donde hay grupos armados y yo no creo que se pueden tomar el selfie georreferenciado mientras que atrás hay personas con pistolas para evidenciar su entrada, por decirlo así. Prácticamente es muy complejo. También sabemos personas que no tienen la manera de evidenciar su identidad, que pueden llevar su partido de nacimiento, que es un papel que tiene que apostillar en Caracas. Pues primeramente, volver a Venezuela tiene que hacerlo ilegalmente para cumplir con los requisitos de documentos en Colombia, tiene que cometer un acto ilegal porque tiene que volver. Después, por ejemplo, de la frontera sur para Caracas, ida y vuelta ya $200. Pagar la partida de nacimiento otra vez es por sobornos, cuesta $200. Hay barreras prácticas que hacen posible que las poblaciones más vulnerables puedan legalizarse por este nuevo estatus que igual sé que el gobierno de Colombia está mirando para resolver estos temas. Al otro tema es que yo también mirando al asunto de la informalidad y la migración, sabemos que muchos venezolanos, migrantes y refugiados en Colombia tienen la esperanza de participar en mercados formales de empleo, pero al legalizarse, al tener el permiso de empleo para trabajar en Colombia, se chocan con la fuerte realidad de la informalidad del empleo en Colombia, de la explotación laboral. Obtener papeles legales en Colombia no necesariamente quiere decir que tú vas a tener acceso al mercado laboral, sobre todo en zonas de frontera, donde casi no hay oferta formal de empleo, donde los grupos armados más bien proveen oportunidades de sustento a través de economías informales e ilegales. Yo creo que el estatus es un paso adelante, pero tiene que ir de la mano de una inversión social, tanto para refugiados y migrantes venezolanos, tanto como poblaciones colombianas muy vulnerables, porque ahí tampoco no están consiguiendo el trabajo que quieren y tienen que participar en las economías informales ilícitas que estamos hablando. Entonces hay mucho trabajo por hacer. La pregunta del oro, pues para tal vez quedar un poquito con el tema de las fronteras, sabemos que están sacando de una manera masiva oro del sur de Venezuela, o sea, al sur del río Orinoco. Este gold rush en Venezuela tiene más que ver con la crisis interna y no tanto con precios de mercado internacional. Puede ser que ya 5.6 millones de venezolanos cruzaron la frontera refugiándose en otros países, pero la mayoría sigue estando en Venezuela. Entonces, muchos de ellos, siendo abogados, maestros, médicos de Caracas, Barquisimeto, los centros urbanos, van a las minas para buscar ingresos y mantener sus familias. Vemos todavía una minería muy rudimentaria, pero tantas minas que parece casi una producción por empresas multinacionales, mucho mayor por la producción de oro en Colombia, que es un país históricamente minero. Mucho de este oro, bueno, analistas y tomadores de decisiones siempre dicen que el oro va para los aliados ideológicos, comerciales en el Medio Oriente, en Rusia, en China, que en parte es verdad, pero en parte también sabemos nosotros que hemos hecho el trabajo de campo para rastrear dónde se está traficando el oro, que las sanciones del Departamento de Tesoro en Estados Unidos apuntaron al Banco Central venezolano, que es el actor único que puede legalizar y exportar oro de Venezuela. Y al sancionar el oro del mercado de oro, lo empujaron a rutas informales y lo empujaron aún más en manos de grupos no estatales, como el ELN, que está registrado en la misma lista de grupos terroristas del Departamento de Tesoro en Estados Unidos. Bien, lo que sabemos es que una gran parte del oro que se mina en Venezuela cruza por Guyana, Brasil, el Caribe, a los países vecinos y masivamente entra en Colombia. Ahí se lava el oro con papeles falsos, lo agregan a la producción nacional de un país, pagan impuestos o regalías en el país y lo disfrazan como oro colombiano, por ejemplo. Y después sí lo pueden exportar a Estados Unidos, a Canadá, a Bélgica, a Suiza, que nos cambia todo el debate de quién realmente está comprando este oro y por este medio financiando a grupos armados no estatales y la violencia y financiando elementos corruptos de las fuerzas estatales venezolanas. Hemos advertido mucho sobre este tema. El cruce de oro de Venezuela para Colombia es muy significante y también contribuye a las fricciones entre grupos armados. Hace poco vi una publicación donde también agregan al elemento oro a las peleas en el estado de Apure porque supuestamente una facción de la disidencia no paga las vacunas sobre el oro al actor estatal que cobra y eso también genera fricciones. Entonces, más bien, donde hay oro, donde sea en la cadena, sea mina, cadena, compradores, siempre hay fricciones y siempre hay violencia. Es un tema muy urgente para seguir monitoreando. Gracias, Bram. Andrés.
Sí, ¿no? Sobre el tema, sobre la legalización de los migrantes, la regularización de los migrantes en Colombia, coincido con Fran en buena medida. Luego, sí introduciría un matiz que el problema fronterizo poco tiene que ver con el tema, o sea, la violencia fronteriza, los grupos armados fronterizos poco tiene que ver con el problema de la migración. El riesgo incluso es que haya narrativas que terminen criminalizando la migración, que esencialmente es víctima de la violencia y las redes de criminalidad y las prácticas como trata, etcétera, etcétera. De todos modos, en la zona fronteriza, me parece que por razones jurídicas el tema de la regularización tiene menos peso que en el interior del país, porque bueno, hay acuerdos que permiten que un venezolano, como siempre ha ocurrido con un colombiano o con un migrante colombiano en esta franja fronteriza, pueda trabajar sin mayores requisitos adicionales, pero sin duda significaría un importante, es decir, yo lo que creo que hay que verlo en clave de derecho más que como una política, digamos, de reducción de la violencia, suponiendo que los migrantes informales sean la causa de la violencia, cosa que no hay ninguna evidencia de tal. Por el contrario, insisto, son víctimas de la violencia, ¿no? Sin duda, ahí muchos migrantes pueden servir como reclutas debido a su condición de exclusión a los grupos armados, pero esto no es un factor determinante. El tema del FAE, el FAE es una estructura policial absolutamente autonomizada que actúa con muchísima violencia. Y suele utilizarse para aquellos lugares donde el Estado parece decidir que la violencia es el mecanismo para garantizar gobernabilidad. Yo he tenido en mi trabajo de campo algunas evidencias de la presencia del FAE con muchísima violencia. Por ejemplo, fue clave en el desalojo de los grupos, de estos grupos criminales que operaban al norte de la Guajira. El resultado normalmente, y eso tanto en la frontera como en otros lugares donde opera el FAES, como es el caso de los barrios populares en Venezuela, es que lejos de reducir a los grupos violentos, lo que hace es, paradójicamente, termina fortaleciéndolo y termina haciendo que migren a actividades que pueden ser aún mucho más peligrosas, como la extorsión, actividades que quizás sean distinta al delito predatorio tradicional pero sigue siendo mucho más peligroso, incluso a que evolucionen a estructuras de mayor de criminalidad organizada, de crimen organizado como tal. Y eso me parece que en el caso de la frontera también puede ser un factor importante. A propósito del tema del oro, yo también he tenido algunas investigaciones sobre el tema del oro. A mí me parece que hay un problema, o sea, la informalidad en la explotación del oro no solamente favorece a las redes criminales, sino favorece prácticas depredadoras del ambiente, justamente porque no están reguladas, favorece a la afectación de la población en las zonas de explotación minera, incluyendo los propios mineros, que generalmente presentan cuadros de contaminación con mercurio y otras enfermedades asociadas con la explotación del oro. Es decir, que el problema de la ilegalidad y de la informalidad de la explotación del oro contribuye a hacer mucho más grave este problema, con el agregado, en efecto, como dice Bram, de las sanciones que ha evitado que, digamos, este oro explotado de la manera que haya sido explotado llegue a las arcas del Banco Central y contribuya a fortalecer las redes de contrabando ilegal. Mis datos, que por supuesto, como toda investigación de campo, siempre son contestables, mis datos señalan que, sin embargo, en los últimos meses el tráfico de oro por la frontera parece haber disminuido, al menos en la zona de Táchira, el norte de Santander, pues quizás por las propias restricciones que supone no sé si Bram tendrá datos que contradigan o refuercen esto, pero posiblemente con restricciones por la movilidad, asociadas a la pandemia, o quizás porque se trata de nuevas rutas, o sea, se han favorecido otras rutas, incluso quizás la ruta del sur por el estado Apure, que podría también agregar nuevas hipótesis a esta confrontación creciente en Apure-Arauca. Mil gracias, Andrés. Estoy hablando con mis colegas para que me garanticen que no nos va a apagar la reunión en 4 minutos cuando terminemos. Espero que no sea así, pero Annette, te doy la palabra. Gracias, voy a ser muy breve.
Quería hablar primero del ELN en Venezuela, cómo sería para las negociaciones de paz. Pues yo diría que mientras que no haya relaciones diplomáticas es un obstáculo, obviamente, para las negociaciones. Tendría que haber un cambio en el gobierno, por lo menos en uno de los dos países, porque pues sabemos que un posible apoyo por parte del gobierno ahora no lo vemos. Luego, solo brevemente también sobre el estatus de protección temporal de los venezolanos. Yo diría que es un importante paso inicial, es decir, da una buena señal, pero obviamente hace falta mucho más. Entonces yo diría que sí puede ayudar, por ejemplo, a través de oportunidades laborales, ojalá también reducir la xenofobia, que también vemos aumentando en Colombia, pero también hay que tener en cuenta que los venezolanos no llegan a un país en paz, ¿no? Violencia sigue en el lado colombiano, que a veces no forma parte de la narrativa, del discurso, de cómo se recibe a los venezolanos. Luego también es importante pensar tanto en la gente que llega como en las comunidades que los reciben, que como hemos escuchado también siguen en la informalidad. Y la otra pregunta es, ¿qué está pasando en los otros países? Colombia solo es un país vecino. Hay que tener una respuesta coordinada en toda la región, que otra vez volvemos al tema de la falta de liderazgo regional que mencioné antes. Entonces es importante que se vea más de esto. Y luego, la otra pregunta es temporal, pues, ¿qué va a pasar después? Incluso si mañana se acaba la crisis de Venezuela, pues esa situación no va a cambiar tan rápido, ¿no? Entonces hay gente que se va a quedar, hay más gente que va a llegar, entonces eso hay que pensar a largo plazo y allá lo más importante es ver la emergencia humanitaria y la inseguridad continua en Colombia como dos fenómenos interdependientes, es decir, un fenómeno influye al otro. Entonces, por eso es lo que dije al principio, es una doble crisis o incluso ahora con la pandemia una triple crisis y la respuesta hay que verla de manera conjuntamente, es decir, ver no solo un tema humanitario por un lado y la inseguridad, la violencia por el otro lado y luego la pandemia como tercer fenómeno, sino realmente verlos de manera conjunta. Gracias. Gracias, Janet. No nos vamos a quedar en el aire, podemos seguir por un par de minutos más antes de desconectarnos, entonces Socorro, te doy la última palabra. Gracias, Renata. Un par de ideas sobre este punto del estatuto provisional que me parece importante de resaltar. Es un paso positivo, sin duda, pero insuficiente. Cuando se abrió el periodo de consultas antes de la expedición del decreto, Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela participó haciendo unas propuestas muy concretas. Por ejemplo, hay que considerar de manera diferenciada las distintas modalidades en que ese éxodo se presenta, porque si no, no se puede abordar sobre todo las que tienen las mayores dificultades y son esos que han pasado de manera informal e irregular porque los pasos fronterizos han estado cerrados, pero que además no han tenido los documentos para poder optar por alguna de las modalidades de registro que ha habido temporales, ni tampoco pueden retornar a buscarlos porque ni se los van a dar, ni hay con qué pagarlos. Entonces, hay una realidad que es tal vez la que tiene el mayor subregistro y la que tiene la mayor vulnerabilidad. El estatuto no toca esa problemática y habría que hacer un esfuerzo específico porque se trata de un contingente grande y el más vulnerable. Y implicaría sin duda ayudar, facilitar cómo lograr la documentación para que puedan hacer el proceso, pero además cómo tengan opciones reales, económicas, de salud, de reconocimiento de derechos y oportunidades, porque si no, la informalidad en la que viven, mezclada con todas las problemáticas
de inseguridad y violencia en Colombia termina por aprovechar esa situación de vulnerabilidad de estas personas. Pero además hay también otras modalidades dentro de ese estatuto que no consideran otras dimensiones y es importante que lo hagan. Por ejemplo, hay un retorno grande de colombianos que vienen con familia binacional y muchos de ellos no tienen opciones reales y llegan, eso ha pasado mucho en poblaciones del Caribe colombiano, llega tanta gente con su familia binacional como la que vive en esa pequeña población. Visto desde Bogotá, que tiene varios millones de habitantes, eso no es nada, pero visto desde esa población local que los recibe, es catastrófico y no hay una previsión, un acompañamiento, una revisión con las autoridades locales y con iniciativas humanitarias para que todas esas problemáticas puedan atenderse. Lo mismo pasa con el tema del asilo y del refugio. Esa dimensión es crucial y hay muchos que claramente tienen una petición de refugio o de consideración de asilo que es la que menos se ha podido desarrollar. Entonces, hay una serie de especificidades en las distintas modalidades, incluso esa migración pendular o la que estamos asistiendo ahora desde el Apure a este desplazamiento forzado, que no están consideradas y bien vale la pena nutrir de iniciativas y de apoyos para que no sean los sectores más vulnerables los que sigan aumentando su situación sin opciones de inserción ni de derechos. Mil gracias, Socorro. Bueno, creo que ha sido una conversación supremamente interesante. Hemos cubierto muchos temas, quedan otros en el tintero y las disculpas a los que no pudimos contestar sus preguntas, pero no queremos abusar del tiempo ni de lo que la gente aguanta en Zoom. Mil gracias a nuestros panelistas, mil gracias a todas las personas que se unieron. La grabación de esta conversación va a quedar colgada en el canal de YouTube de Crisis Group y por favor estén pendientes para un comentario escrito por Bram sobre las nuevas problemáticas en la frontera que esperamos esté al aire dentro de poco, una semana o dos, más tardar, ojalá. Mil gracias a todos y que tengan buenas tardes.